este programa es cine. Es una comedia que transcurre en una sala de sexología. ¿Por qué veo? Porque uno llegaba de la escuela El mejor programa infantil, una de las series más populares y más recordadas de la televisión cubana. Cuba fue uno de los primeros países de Latinoamérica en tener un canal de televisión propio, junto con Brasil y México. Y es que en 1950 los hermanos Mestre crearon el famosísimo, el inigualable Canal 6. Evidentemente en sus inicios el Canal 6 no tenía la misma programación que tuvo en los años 70, 80, 90 y para acá. Pero me parece muy interesante que desde los inicios propios de la televisión en Cuba ya existiese un Canal 6, que se mantuvo durante muchos, pero muchos años. En 1958, Cuba se convirtió en el segundo país del mundo en introducir la televisión a colores. Y aquí hay un bretecito súper interesante. Y es que supuestamente el dueño de esta televisora era un tal Pumarejo. Pero se comenta, las malas lenguas, comentarios de pasillo, ustedes saben, yo no sé, yo no voy a decir nada, que en realidad la televisora era de Batista. Batista en ese entonces era el presidente de la República. Y bueno, entre disputas, bretecitos, dimes y diretes, se siguieron creando canales de televisión en Cuba. Que por cierto, la televisión en ese entonces era prácticamente solo para personas privilegiadas y de manera general solo se consumía en La Habana. El resto del país aún no conocía estos placeres del mundo audiovisual. Pero bueno, antes del triunfo de la revolución ya se habían creado en Cuba 20 canales comerciales. Increíble. Yo no sé qué daban en esos canales, pero oye, 20 canales. Si no eres cubano debes estar pensando, niña, qué bobería, 20 canales, es una bobería, aquí yo tengo 700. Para mí no. Para mí 20 canales no son una bobería, porque te cuento que en la actualidad solo contamos con 13 canales de manera nacional, más los telecentros, que son canales que solo se transmiten en la propia provincia. Es decir, en cada provincia tiene un telecentro que transmite solamente para esa provincia. Y esta cantidad de canales es ahora, después de que apareció en el 2012 en la televisión digital. Pero en los años 60, 70, 80, 90, solo habían 2 canales. Y fue así durante muchísimos años. El canal 6, que venía siendo Cubavisión, el canal de la familia cubana, y el canal 3, que vendría siendo algo así como Telerebeldes. Ambos canales se conservan, al menos en su esencia. Por si no lo sabían, yo soy una amante empedernida del audiovisual. A mí me encantan los formatos audiovisuales. Y por razonamiento lógico, este amor tuvo que haber surgido en mi infancia, en mi adolescencia, cuando yo lo que principalmente consumía era la televisión cubana. Aunque a día de hoy ya no sea así y yo me paso el día entero en YouTube. Por eso me puse a investigar y a recordar aquellos programas icónicos que yo recuerdo con mucho amor y que seguro muchos de ustedes también lo hacen. Si no eres de Cuba, te recomiendo que te quedes en este video para que conozcas los programas con los que crecimos los cubanos y los programas que se siguen transmitiendo a día de hoy. Yo hice una selección muy específica y muy especial de aquellos programas que a mí más me gustan, que pienso que son los más representativos, pero seguramente me faltan un montón buenísimos, divertidísimos, pero tú cógelo con calma, ve a los comentarios, me dices, mira, te faltó este, hazme otro video y yo te lo hago si tú no te tienes que poner bravo por eso, cógelo con calma, mi vida. Sin más muela, empecemos. Empecemos con el que para mí es el mejor programa infantil que ha tenido la televisión cubana. La sombrilla amarilla. En un momentico te presento a mi pandilla. Juan, Anita, Kelly, Albertico, Monchipío, La Bulla, Enrique el Chiquito. Encabezados por Marcolina, que hace maravillas con la sombrilla amarilla, hace volar, hace llover. ¿Qué otra cosa puede hacer? Siéntate en la tele y lo podrás tener. Este programa es cine y a mí nadie me va a decir lo contrario. En la intro te lo explican todo. Te presentan al personaje principal, que es Marcolina, su sombrilla amarilla, que también es uno de los personajes principales. Te explican que el programa es en la casa de Marcolina y te presentan a todos los personajes. ¿Se le puede pedir más? No, es que tú no le puedes pedir más a una intro.
Hogar, dulce hogar. Buenas. ¿Saben a dónde fui anoche? Al Gran Teatro de La Habana y vi el Lago de los Cisnes. Ay, todavía estoy emocionada. Fui con Enrique Chiquito, muy elegantes los dos, y aplaudimos. ¡Bravo, bravo! Mis gustos en la vida me los desarrolló este programa. No ha habido un set mejor que el de Marcolina. No existe una mejor escenografía que la de Marcolina y su casa. Su casa es todo lo que yo aspiro en la vida. ¡Qué casa más linda! Dios mío, ¿dónde está? ¿Qué hicieron con eso? Por favor, díganme que eso sigue existiendo. Anita, ¿pero qué te pasa? ¿Que entras corriendo así y te escondes? En la casa de Marcolina transcurre todo el programa. Allí siempre hay un bretecito, un conflicto con este, con aquel, que si Monchipío, que si Anita, que si Enrique Chiquito. Y Marcolina y su sombrilla amarilla, como son muy sabias, ayudan a resolver estos conflictos. Además, Marcolina tiene distintas secciones. Tiene secciones de manualidades y mi favorita, la de cocina. Por eso yo les digo que yo creo que todos mis gustos yo los desarrollé viendo a Marcolina. Hay un personaje que se llama La Bu, que me han comparado el Me Fui Wii. Si eres un real del canal, sabes lo que es el Me Fui Wii. Si no, te recomiendo que llegues hasta el final del video para saberlo. Y es que este personaje habla con eco y por eso me han comentado que el Me Fui Wii se parece a la forma de hablar de este personaje. Punto G es una comedia que transcurre en una sala de sexología. Yo no me voy a prestar para tus cosas. Hidroelia, mi amor, mi cucurucho de maní, mi cucuruchito de maní, mi caseñequita atrabancada en el medio de la garganta por falta de agua. Buenos días. Buenos días, doctorita. Los personajes principales son la doctora de la sala, que es una señora muy seria y respetable, y sus acompañantes y trabajadores, que son la enfermera Hidroelia y el de mantenimiento, que es Beto. Entre Beto e Hidroelia, durante todo el programa existe una relación un poco picaresca en el que Beto intenta enamorar a Hidroelia, pero ella nunca se deja y existe ese juego constante. No, un momentico. Esa no es la remisión. Bueno, en realidad es una fotocopia que yo le saqué por si se perdía el original. ¿Usted le sacó una fotocopia de la remisión? No, una no, 5. Me parece muy interesante que exista una comedia de este tipo, porque las comedias en Cuba por lo general suelen ser de crítica social, pero esta es una comedia que resuelve temas que normalmente son tabúes, pero que son temas de la vida cotidiana, de una manera cómica, jocosa. Me llama la atención que al lado de un afiche de Sigmund Freud tienen en la sala un calendario de buena fe. ¿Qué? Realmente tiene que ver con que la canción del programa está interpretada por Buena Fe. El próximo programa es un programa muy antiguo. Es un programa que yo no llegué a ver, lógicamente. Es un programa de cocina. El programa más icónico de este tipo que yo creo que ha tenido nuestro país. Si sabes de cuál estoy hablando, coméntalo ahora mismo. Corre, coméntalo. Cocina al minuto. Guión y dirección, Nixa Villapol. Auxiliar de cocina, Yolanda Duque. Realizador de imagen, Gilberto Indar. Coordinador, Vladimir Ramírez. Por suerte, Cocina al Minuto con Nixa Villapol está en YouTube y me encanta, me llamó mucho la atención la presentación, cómo se siente como leído, como que está un locutor leyendo los créditos, no los ponen en pantalla, entiendo que por la tecnología de aquel tiempo no se podría o algo así. Muy buenas amigos televidentes, con ustedes una vez más como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer boniatillo. De este programa mis abuelas siempre me han hablado súper bien. Esta señora es como un ícono de la cocina en Cuba y me parece increíble que esté en YouTube. Me encontré esta receta del boniatillo que me encanta. Si quieren verla, les estoy dejando todos los links de los videos en la descripción. Ven con nosotros los marinos, cogerás de mar y encontrarás a los amigos. Peces y cangrejos te enseñarán a quitar de azul las olas del mar. Tengo muchas cosas que decir sobre barquitos de papel.
La primera es que no me gustaba, yo no sé por qué, en realidad no sé por qué motivo específico a mí no me gustaba, pero mira, eso lo daban los jueves, y los jueves yo era en plan, ay Dios mío, ¿qué veo? ¿Qué veo? Porque uno llegaba de la escuela a las... ¿Qué pasó con la luz? Uno llegaba de la escuela a las 4:20 o bueno, ya 5 de la tarde y de ahí se ponía a ver muñequitos y todos los días uno sabía lo que había. El lunes sopa de palabras, el martes tal cosa y el jueves tocaba Barquito de Papel. Y yo detestaba los jueves porque yo no sabía qué hacer con mi vida porque no me gustaba Barquito de Papel, no me gustaba. Maravilla, el barquito saldrá como es costumbre de la hermosa bahía Matancera. Hoy con rumbo este, bordeando la isla de Cuba hasta llegar a la Sierra Maestra, con el objetivo de visitar el río Cauto. ¿En qué consistía el programa? Bueno, el programa tenía dos equipos, los tiburones y los calamares. Yo era team tiburones. ¿Por qué? No sé, los calamares me caían mal. Y supuestamente en cada capítulo lo que hacían era viajar a un lugar del mundo diferente. En este caso viajaron al río Cauto, pero viajaban, qué sé yo, a Egipto, a Alemania, a cualquier lugar ellos viajaban. Viajar consistía en hablar de ese lugar. Yo me pensaba que ellos viajaban realmente y yo decía que hay que hacer para ese programa, Dios mío, no me gustaba pero yo quería viajar. El programa tenía 3 secciones principales, en la primera buscando al Homero, que lo que hacían era una competencia de lectura y debo culpar al programa del algo que nos enseñan en las escuelas a hablar así, a leer así, que me parece fatal, creo que deberíamos leer con más naturalidad, pero bueno, creo que este programa es un poco responsable de ello. Pero para leer correctamente, a ver, ¿cómo hay que hacerlo? Con precisión, seguridad, entonando y haciendo pausa. La segunda sección, que es una sección ahí de lo más rara, que era como barriendo, el que barriera más rápido. Y la tercera sección, que era la más divertida, pero que daba un poco de rabia porque era de pescar. Y tú decías, Dios mío, porque esa gente no pescan, es tan difícil y a la vez querías hacerlo tú. Yo me desesperaba un montón. Si estamos listos a nadar, ¡a navegar! En resumen, no me gustaba. No sé, es que, no sé, realmente no sé por qué. Es como todo. No me gustaba. Pido perdón al que le gustara. Para todos los asistentes de esta audiencia, entrará en la sala el señor juez Albergue. ¡De pie! Buenas noches. Jura decir la verdad, es un programa que a mí me encantaba. A mí todos estos programas súper teatrales, súper exagerados, me encantan, caballeros. Yo amo. El programa transcurría en una corte donde estaba el juez, el secretario, y en cada capítulo analizaban casos, daban sentencias, los juzgaban en general a los delincuentes, que son unas joyitas, la verdad. Entre ellos el más famoso yo creo que es Chivichana, que a mí me encantaba. Haga usted pasar al acusado en ese viajicidio. ¡Juan Machante! ¡Chivichana! Y de verdad que esto a mí de niña me daba la vida. Esto para mí era gloria bendita. El programa creo que se grababa en vivo y no estoy segura de si había un público real allí, pero hay momentos donde ellos hacen un chiste y ellos mismos se ríen y barajan y continúan así, y eso también le da un toque más personal y más único al programa, y para mí personalmente lo hacía incluso hasta más divertido. Mire, señor, mire, mejor es ser un avión. El avión viaja a grande distancia y no se cansa. Los pájaros y las aves sí. Yo conozco pájaros que no se cansan. No me... Este programa de Ulises Toirac está inspirado, es como una secuela de La Tremenda Corte. Música, maestro. El problema es por mi buen corazón. El problema es por esta alma, querido tío, que me desarrolla. Y todo era por ahorrarle el dinero. Amado, que le adoro. Ay, no lo trate así, mi caballito de mar. Otros de los personajes que participan son Cookie la Mora, Amado Fiel del Toro, el profesor Peperrillo, el Cabo Pandera, entre muchos otros. Una rastra, la basura, un tren de cañas, ladrón, ha descubierto un filón que le cuadra su impostura y con su cara bien dura le ha robado al buen Amado. Y esta señora ha pasado el Niágara en bicicleta.
Así que por esta treta, pases un mes enrejado. Le zumben merequetén. Y por último, la joya de la corona. Una de las series más populares y más recordadas de la televisión cubana. Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció, la imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay mucha fuerza para vivir y una luz que me encendió, las ganas de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar la llovizna y la alegría, nadie me va a arrebatar mis alas, mis sueños y algarabía. Mucho ruido. Yo creo que no existe alguien de mi generación o de las generaciones cercanas que no haya cantado esta canción en una guagua, en un grupo de amigos, en una fiesta. Esta canción y esta serie nos ha marcado irremediablemente. Tía, después hablamos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que se comporten como dos cromañones? ¿Todos son alumnos del profesor Alex? No, mire, nosotros tres somos el profesor Omar. Ya. ¿Qué quieres decir con ya? ¿Usted cómo se llama? Carlos Enrique, ¿y tú? ¿Qué cosa? Ibis Carrión. Y soy la directora de este campismo. La serie transcurría en un campismo popular donde un grupo de jóvenes vivían experiencias propias de su edad. Eran jóvenes de 14, 15 años, adolescentes todos. Y como podrán imaginarse, un grupo de jóvenes en un campismo, solos, sin supervisión de padres, solos con profesores, les ocurrían situaciones típicas de adolescentes, amoríos, problemas entre ellos. ¿Qué te dije? Al profesorcito de ustedes le salió una noviecita. ¿Quién, Naná? Yo lo dudo. Mira cómo la miras, ¿sí? ¿No es así, Ana? ¿Yo? ¿Qué sé yo de eso? Vete a casa, tú, si tú no has tenido novio. No, espere. Quiero hablar contigo, bro. Padre, se me fue. Pero no se te puede ir. Ay. La playa está riquísima, ¿eh? Sí. Y el cielo está despejado. ¿Y? El cielo está despejado. Cosas de muchachos. Y obviamente uno se identificaba y quería ir a ese campismo. Dios mío, que alguien me lleve para allá. Esa serie la han dado muchas veces a lo largo de los años. Yo la he visto no sé cuántas veces y la seguiría viendo, sinceramente, porque es una serie demasiado buena la verdad. Ni las 7 maravillas, ni el viejo mago de Oz, ni el Titanic, ni la orilla, ni el secreto de algún... Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, por favor, que me ayuda un montón y es gratis, no te cuesta nada, lo haces en un momentico, chicos. Coméntame qué serie o programa me faltó y cuál fue tu favorita de las que mencioné. Si te gusta el trabajo que estoy realizando, compártele este video a tus amigos y familiares para así poder llegar a más personas y seguir creando contenido. Me fui.